Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo con vosotros para seguir estudiando este fantástico estudio sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y hemos traído con nosotros de nuevo a nuestro amigo, el pastor Sergio Martorell. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Encantado de estar de nuevo aquí contigo. Es un amigo, un colega que aporta siempre toda su sabiduría porque es un excelente estudioso de la palabra de Dios y siempre aporta cosas interesantes para nuestros estudios sobre el Espíritu Santo y cualquier otro tema que traigamos, porque la verdad es que la palabra de Dios tiene tantas fuentes, la palabra de Dios tiene tanta riqueza, tanta profundidad, tanto tesoro, que cada vez que nos acercamos a ella y pedimos al Espíritu Santo que nos inspire, podemos ver las maravillas que hay allí puestas en esa palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante también, que se desarrolla muchísimo en el Nuevo Testamento y también tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. El título que le hemos puesto en esta ocasión es El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Y para ello vamos a comenzar con unos versículos que escribió Pablo a los Gálatas. Se encuentra en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Y dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Verdaderamente, Sergio, tenemos que ver que el Espíritu Santo ofrece al ser humano el fruto del Espíritu Santo. El fruto. Pero sí que tiene unas características ese fruto que lo podemos dividir en 9 aspectos que lo ha nombrado perfectamente Pablo. ¿Por qué crees que hace una diferencia la Biblia sobre los frutos y el fruto del Espíritu? Sí, es muy interesante. A mí que me encanta estudiar sobre todo las imágenes y los símbolos de la Biblia, porque creo que nos dan un mensaje muy importante. Además de lo que tenemos escrito, la Biblia va creando imágenes para que podamos entender imagen y palabra. Y la imagen, sabes que vale mucho más que 1000 palabras muchas veces. Así es que Dios intenta hablarnos a través de parábolas, por así decirlo, que nos rodean. Y en este caso emplea la imagen del árbol, ¿verdad? El árbol es muy significativo en la Biblia porque se parece bastante a nosotros. Se parece bastante a nosotros, tiene unas raíces, o sea, unos pies, tiene un tronco, tiene unas ramas, finalmente está vestido de sus hojas, y también hace cosas que ayudan a otros, es decir, aporta frutos, ¿verdad? Aporta un fruto con el cual puede alimentar a las personas, bebe agua, necesita de la luz del sol, que es algo muy interesante lo de la luz también, ahí en cuanto a esos frutos o ese fruto del Espíritu, que podemos desarrollar luego. El caso es que finalmente el árbol en la Biblia representa al ser humano. Ajá. Representa al ser humano y tienes muchos ejemplos, ¿verdad? Desde el árbol de la vida, que sería un perfecto ejemplo de Cristo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, un ejemplo perfecto del enemigo, de Satanás. Tienes ejemplos en el mismo Salmo 1, donde dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, hay un montón de lugares en la Biblia donde el hombre está representado por un árbol. Y por lo tanto, es un símbolo magnífico. Ahora, ¿por qué el fruto y no los frutos? Bien, en la Biblia se nos hace una diferencia entre el fruto y los frutos, porque el fruto representaría el carácter. Y el carácter es uno. Sí, señor. Los frutos serían las obras del ser humano, claro, aportadas por ese carácter. Desde que nosotros pecamos, nuestros frutos son malos. Nuestro árbol está podrido. La savia que va por dentro de ese árbol no aporta frutos buenos, sino frutos malos, podridos, que hacen daño a otros. Así es que tiene que renovarse esa savia
de alguna manera, pero en este árbol podrido no puede haber una savia buena. Así es que me tienen que injertar en otro árbol. Y ahí tenemos Romanos 11, donde el apóstol Pablo claramente habla de ese injerto en el que yo soy una ramita, ¿verdad? Y esa ramita de olivo silvestre tiene que ser injertada en el olivo auténtico, que es Cristo, y automáticamente dice, podrá esa savia rica de ese olivo crear en nosotros. ¿Sabes que los olivos silvestres dan unas aceitunitas ahí chiquititas que casi ni se ven? En cambio el olivo bueno, ese olivo da unas aceitunas grandes y gordas. Así es que tienen que injertarme para que la savia, y el apóstol Pablo habla de esa savia, que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que va por dentro ese olivo bueno, que es Cristo, pues transforme mi vida y yo pueda dar un fruto de acuerdo al Espíritu de Dios, no a mi savia podrida, a mi carácter deformado. Así es que todo eso está ahí metido. Hay que ver, como nombraste, las imágenes que puede dar las Sagradas Escrituras para que todo esto lo podamos comprender, porque efectivamente en la Biblia hay un sinfín de imágenes. Y el Señor también ha escogido, para identificar a su pueblo, ha escogido pues, unos árboles que son bastante claros dentro de lo que es la palabra de Dios, y a través de esos árboles pues también Él da muchísimas enseñanzas. Esos árboles son la vid, como sabes, es el olivo, es la higuera, y cómo podemos nosotros ver a través de la Escritura cómo el Señor habla de esa vid y esos frutos, y cómo nos enseña en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante, dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Y ahora dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dígase que esa vid, con ese pámpano que da fruto, debe de estar siempre en conexión. Pero yo recuerdo, Sergio, una vez que Jesús vio, no una vid, una higuera, pero que estaba bien cubierta de hojas, y era despampanante, muy lúcida, estaba todo lleno de hojas verdes, y entonces Él dijo, acerquémonos para ver el fruto que lleva esa vid. Y se llevó un desencanto. ¿Podrías explicarnos? Porque no había fruto, ¿verdad? No había fruto. Sin embargo, es interesante que Marcos dice que no era tiempo de fruto. Y Jesús, que vivía en un medio agrícola, sabía perfectamente cuándo era el tiempo del fruto y cuándo no era el tiempo del fruto. Así es que cuando Él va a esa vid buscando fruto, Él sabe que no va a encontrar fruto. Entonces, ¿qué tipo de fruto está buscando? Bien, está buscando justamente darle una enorme lección a través de esa parábola a sus discípulos, porque esa higuera representaba al pueblo de Dios, representaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido comisionado para preparar al mundo para la primera venida de Cristo. Y nos encontramos que llega Cristo y ese pueblo no ha preparado al mundo, se han aislado, han creado una religión de castas, donde aquel que comete un pecado prácticamente está perdido porque no tiene perdón de Dios. Es decir, no tiene nada que ver con lo que dice Gálatas, ni con el fruto del Espíritu, nada de lo que hacen. Sin embargo, tiene una enorme apariencia de religiosidad. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, con todas sus parafernalias religiosas. Entonces, curiosamente, sí, tenían mucha apariencia de religiosidad, tenían aparentemente muchas buenas obras, porque ahí estaban los fariseos haciendo todo el día buenas obras, esas eran las hojas. Sin embargo, esas hojas de higuera, que son las buenas obras sin el Espíritu Santo, no aportan nada, no alimentan a nadie, son como las hojas de higuera que emplearon Adán y Eva para cubrir su desnudez. Ajá, realmente estaban desnudos, o sea, lo que Jesús está mostrando ahí, realmente esta higuera está desnuda, este pueblo está desnudo porque no me tiene a mí, porque no tiene auténtica fe en mí, porque el Espíritu Santo no está trabajando en él, pero están con una enorme apariencia. Y Jesús,
finalmente dice, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que dijo que él maldijo la higuera. La maldición no es que Dios dijera, ahora te voy a mandar un castigo y te voy a hacer que tú te seques y... No, no. La maldición es que finalmente un árbol que no da fruto, que no da el fruto del Espíritu, es un árbol que dentro del pueblo de Dios no sirve para nada. No sirve para nada. Y finalmente dice, pues no solo no vas a dar frutos, sino que nunca más darás frutos para alimentar a nadie. Es decir, no volverás a ser empleado como pueblo, como institución, no volverás a ser empleado para la predicación del Evangelio, porque todo el tiempo que has tenido hasta aquí, que han sido 1500 años, no has hecho tu función. Así es que la consecuencia es que finalmente voy a dar este listón, esta función, se la voy a dar a otros. Y ahí están los 12 apóstoles que él saca, como esa ramita que saca de esa higuera sin frutos, y se la planta él, se la injerta él. Y todos aquellos que finalmente acepten a Cristo, se injertan en Cristo y automáticamente, a través de la savia del Espíritu Santo, pueden ser transformados y pueden dar fruto y pueden... Fíjate que además dice el texto que es a través de la palabra, ¿verdad? La palabra es la que finalmente hace que nosotros podamos ser transformados por el Espíritu Santo y dar fruto, ¿no? Y dar ese fruto que el Espíritu Santo pues quiere que todos tengamos para reflejar el carácter, pero efectivamente tenemos que estar unidos en conexión. Las palabras que tú estás diciendo, Jesús las dijo de esta manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y dice, y el que en mí no permanece es echado fuera, como el pámpano, y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así es que mi vida o está completamente ligada a Cristo o automáticamente me seco. Es decir, mi vida se seca. No hay vida. ¿En qué quedará? ¿Cuál será el final? Bueno, seré echado al fuego. Es decir, no podré vivir en el cielo, porque para poder vivir en el cielo yo tengo que desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Entonces, o yo tengo un carácter semejante al de Cristo, o no podré. ¿Cómo podré lograr desarrollar ese carácter semejante al de Cristo? Uniéndome a Él, fijándome en Él, siguiéndole a Él, viéndole a Él, que Él sea mi ejemplo. Sí, pero yo tengo un vicio, una tendencia, ¿cómo voy a vencer esa tendencia? Pues no te preocupes, ahí está la savia, mi Espíritu Santo, que va a ir transformando poco a poco tu vida, tu carácter, tus palabras, todo, para que finalmente tú te parezcas a mí. Así es que es una labor de Cristo, ¿eh? Totalmente. Entonces, Sergio, surge la pregunta que, bueno, nosotros como pastores de iglesia nos ha venido muchísima gente también y ha hablado con nosotros y ha dicho, pastor, este mal hábito, este pecado, ni Dios puede librarme de él, porque mira que lo he intentado. Ahora, yo espero que cuando venga Cristo cambie mi carácter. ¿Tú crees que eso es viable? No, eso no es viable, y todas las parábolas de Cristo, todas las imágenes que nos da la Biblia justamente nos muestran lo contrario. Me hablan de un injerto y de un crecimiento y de una transformación paulatina, porque si nosotros vemos, como tú has dicho bien, la vid es una cosa seca en su inicio, pero cuando llega el buen tiempo, entonces los pámpanos empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. ¿Y qué hacen los agricultores? Los agricultores vienen y quitan varias de las divisiones que esos pámpanos empiezan a crear en su vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que solo haya una sola rama, una sola dirección, y entonces de ahí surja un fruto abundante y tremendo. Si permitieran que hubiera muchas desviaciones, pues automáticamente habría pequeñitos frutos en todos lados. Por eso dice, y la podaré para que dé más fruto todavía. Es decir, hay todo un proceso en el que se produce un proceso de lo que el apóstol Pablo llama la santificación, es decir, es la transformación paulatina que el Espíritu Santo va a realizar en nuestra vida. Pero esto se realiza antes de la muerte o antes de la segunda venida de Cristo, desde luego antes de ir al cielo, porque cuando yo llegue al cielo, lo único que llevaré es el fruto del Espíritu que yo he aceptado producir en mi vida. Si no tengo ese fruto, pues automáticamente yo no podré estar en el cielo.
Es ese carácter que nosotros tenemos que ir formando diariamente. Bueno, que nosotros, que el Espíritu Santo tiene que ir formando. Totalmente. Si nosotros se lo permitimos, claro está. Por eso cuando viene alguien diciendo, pastor, este pecado, no hay manera, estamos diciéndole a Jesús, no tienes poder. Exacto. No tienes poder para transformarme, Señor. Y eso no es así, porque efectivamente, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo more en su santo templo, que somos nosotros, claro que puede quitar todo lo malo, podar absolutamente todo aquello que no sea correcto y dejarnos un carácter a imagen y semejanza de Jesús. Eso sería no tener fe. No tener fe en el poder de Cristo, en el poder transformador de Cristo. Y ya sabes que somos justificados por la fe. Y la consecuencia de esa justificación son las obras. Unas obras transformadas por ese fruto del Espíritu, es decir, transformados por el Espíritu Santo. Ha habido una transformación de nuestro carácter. Yo confío en que Cristo va a lograr que yo pueda vencer este mal hábito que tengo y sigo adelante. Y que caigo una vez, no importa. Levántate y me levanto y sigo, le pido perdón al Señor y sigo adelante. Así es que esto es una liberación, porque hay muchas personas que cuando caen en un problema que tienen, ¿verdad? Ay, yo no puedo hacer nada, esto es imposible para mí, Señor, me tendrás que aceptar como yo soy. No, Dios te dice, no, tú tienes que seguir trabajando y confiando en mí y yo voy a lograr vencer eso. Y tú tienes que estar seguro que yo voy a vencer eso. Sí, pero caer, pues todos caen. Todos. Caen los buenos, caen los malos, caen los justos, caen los impíos. El que esté firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Pero se cae. Pero si se cae. Hay una ilustración muy bonita que a veces, pues les cuento a la gente y a los chicos que también les gusta. Iban andando por un sendero, iba un cerdito y un corderito. Iban los dos andando por la senda y hablando de sus cosas y no se dan cuenta que en medio de la senda hay un agujero donde está lleno de heces, lleno de porquería, y los dos caen y se embarran, se empuercan todo de lo que había. El cordero inmediatamente sale de allí y se limpia, se quiere limpiar, pero el cerdito dice, pero ¿qué haces? Si aquí se está bien, ¿no? Y empieza uno a ponerse allí. Dígase que el que es cordero y ha estado diariamente con el Señor pidiéndole su espíritu, cae. Pero en cuanto se encuentra en ese barro, en esa ciénaga, lo que hace es salir rápidamente. El otro le gusta. Luego, poco a poco, podemos ir a través del Espíritu, dejando que haga de nosotros ese fruto tan maravilloso que explicó Pablo a los Gálatas. Pero como hemos leído, hay 9 aspectos diferentes de lo que es el fruto del Espíritu, y comienza con el amor. Mi pregunta es, Sergio, ¿por qué Pablo le dedica ni más ni menos que un capítulo entero al amor? Porque en Corintios, en 1 Corintios 13, hay una descripción que no la hemos encontrado en ningún otro libro de lo que es el amor de Dios, el ágape. Porque justamente, como tú bien dices, la definición por excelencia del carácter de Dios es amor. Y amor es su carácter. Por lo tanto, si yo tengo que reflejar la imagen de Dios, mi carácter tendrá que ser semejante al de Dios, al de Cristo, al del Espíritu Santo. Por lo tanto, si ellos son amor, y esta es la definición básica de su carácter, pues automáticamente yo tengo que reflejar esto. Nuestro mundo hoy desarrolla muchísimo el amor eros, por ejemplo, ¿verdad? Que es el amor erótico, el amor de pareja, el amor sexual, ¿eh? Pero esto no es verdadero amor. Los griegos definían bien varios tipos de amor, ¿verdad? También desarrollamos mucho el amor fileo, que es el amor de familia, el amor del amigo, el amor de los hermanos, ¿eh? Pero el amor de Dios es un amor muchísimo más sublime que todo eso, que sería el amor ágape. El amor ágape es ese amor que ama incluso al que te está haciendo daño, ama al enemigo, ama al asesino que te quiere matar, ama a los que estaban escupiendo, insultando a Cristo alrededor de la cruz, ¿verdad? Y Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, claro, o mi vida está fundada en ese amor que solo Dios me puede dar porque yo no lo tengo, o automáticamente es imposible que yo ni siquiera me acerque en nada al carácter de Dios.
Lo que estás diciendo me lleva a un versículo muy interesante donde dice lo siguiente. Está en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tengáis amor los unos con los otros. Fíjate que Jesús no identifica el que uno sea discípulo de Cristo, no lo identifica con ninguna doctrina, no lo identifica con ninguna iglesia, no lo identifica con ningún aspecto litúrgico, sino que esto os va a identificar. En esto sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Qué importante, qué clave más precisa para saber si somos o no somos discípulos, apóstoles, seguidores de Cristo. Claro, porque ahí estamos mostrando realmente si tenemos el carácter de Dios en nosotros o no tenemos el carácter de Dios. Si la definición máxima de Dios es amor, pues yo, si soy su discípulo, tengo que tener ese amor. Por eso el amor finalmente se convierte en el pegamento de todas las demás virtudes. Las demás virtudes son subsidiarias de ese amor que lo rellena todo, lo cubre todo, ¿verdad? Está ahí, omnipresente. Si no hay eso, no hay nada. Hay más facetas de lo que es el fruto del Espíritu y la verdad es que no es muy común ver a personas con este tipo de fruto, ¿no? También el gozo, la paz, la paciencia. Es un gran regalo de parte del Espíritu darnos todos estos atributos. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Qué bonito las definiciones, cómo define Pablo lo que es el reino de Dios, ¿no? Porque en muchas religiones, cuando vaya al cielo, ahí sí que tendré yo pues de todo. Tendré comida, tendré mujeres, tendré espacio, Y el Señor dice: mira, no, vas a disfrutar lo mismo en el cielo que en la tierra. Así que ponte ya en marcha y disfruta de ese atributo que yo te doy, que es la justicia, la paz, el gozo. Claro, todos son consecuencias del amor. Es decir, si Dios es amor y Dios con su amor está en mí, entonces yo inmediatamente tendré gozo. Tendré un gozo increíble, porque aunque tenga dificultades, aunque tenga problemas, porque en este mundo tendremos siempre problemas y dificultades, yo no estoy basándome en lo que está en el suelo, estoy basándome en lo que viene de arriba. Así es que claramente yo tendré gozo, tendré paz. ¿Y cómo afrontaré las dificultades? Oye, las afrontaré con paciencia. ¿Qué paciencia? La misma que tuvo Cristo. Claro. Así es que, claro, porque ya yo estoy de alguna manera juzgando o desarrollándome bajo otras miras en el momento que el Espíritu Santo está en mí. Así es que... Dice Jesús, hablando de esta paz, porque claro, es que las palabras de Jesús pues, siempre te dan la definición correcta, ¿no? Y Jesús, en estos tiempos de guerras que estamos viviendo, en estos tiempos de angustia, ¿no? Por el terrorismo, por todas las calamidades que están viniendo a esta tierra, dice: mirad, yo te voy a decir algo. Y en Juan 14, 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cuál es esa paz que da Jesús? Porque dice: yo te doy mi paz, para que tú estés tranquilo y tú goces de esa paz, que el mundo no te la puede dar. Es la paz que el Señor nos da completamente. Es la imagen del injerto que hablábamos antes. Si yo estoy en el árbol podrido y no tengo más sustento que lo que yo tengo, pues entonces no tengo paz, ni tengo gozo, ni tengo nada absolutamente, y veo mi futuro muy negro y me voy a morir, y cualquier cosa que ocurra en mi vida es un desastre absoluto y no hay solución. Ahora, si yo estoy injertado en Cristo y dependo de Cristo y su savia me llena, entonces me da todo esto, me da ese gozo, me da esa paz, me da esa paciencia. ¿Por qué? Porque yo digo: oye, Señor, yo no puedo solucionar esto, pero lo pongo en tus manos. Yo hago todo lo que puedo. Estoy en un grave peligro, pero
yo sé que tú estás ahí y que tú estás al tanto de cada cosa. Por eso Jesús era capaz de decir, oye, ¿no sabéis que ni un solo cabello de vuestra cabeza se cae al suelo sin que Dios lo sepa? Hombre, por eso te da una paz, una seguridad, un gozo que no te lo puede dar nada absolutamente en este mundo. Nada, ni nadie te va a dar esa seguridad. Entonces, la seguridad que Dios te da, que el Espíritu Santo te da, es magnífica, ¿no? Y por lo tanto te crea eso, ¿eh? Hay naciones que tienen paz, que no están en guerra, pero sus habitantes pues muchas veces van a dormir, pero tienen pesadillas, pero muchas pesadillas, por lo que está ocurriendo dentro de sí, por lo que está ocurriendo dentro de su propia vida. Y esas pesadillas no le dejan dormir. El que tiene la paz de Dios se acuesta y se levanta diciendo, Señor, aquí estoy de nuevo. ¿Que hay guerra? Bueno, pues trataremos de ver qué podemos hacer. ¿Que hay paz? Trataremos también de trabajar. Pero esa paz que Dios te da es una paz maravillosa que todos los cristianos la hemos detectado. O sea, porque hemos vivido en un mundo donde no hemos encontrado la paz del Señor, no hemos encontrado esa estabilidad que el Señor nos da. Pero una vez que Él la otorga, te acuestas y te levantas de un tirón. Eso es maravilloso. Eso, la verdad, es que hay que ponerlo en práctica, ¿verdad, Sergio? Así es. Yo tenía un jefe antes de dedicarme a pastor, trabajaba en una empresa, y esto me decía, yo es que lo que no entiendo vosotros los cristianos es que cuando las cosas van bien es porque el Señor os bendice, y cuando las cosas van mal es porque el Señor lo permite. Entonces esa pasividad, yo no la comprendo, no la puedo aceptar. Y yo le decía, mira, es muy sencillo, tú cuando tienes un grave problema, ¿qué pasa? ¿A que no duermes en toda la noche? Pues sí, la verdad es que no duermo, estoy dándole vueltas toda la noche, me angustio. Pues yo tengo el mismo problema que tú, y yo me lo pongo en oración y digo, Señor, aquí está el problema. Yo he hecho todo lo que puedo hacer, he actuado, ahora el resto lo harás tú. Y yo me acuesto y duermo en paz. Así es que, ¿qué es mejor? Claro. Bueno, pues yo creo que lo mío es mejor que lo tuyo. Y no podía decir nada. Por cierto, Sergio, ¿tú en qué empresa trabajabas antes de ser pastor? Porque tú también eres de vocación tardía, como yo. Yo hacía documentales para televisión, en una empresa que se llamaba Vitis S.A. ¿Sí? Hacíamos documentales pues, para National Geographic, Anglia Televisión, la BBC, toda esta gente, desde una productora que teníamos aquí en España. Y bueno, yo dejé todo eso pues para dedicarme a ser pastor. ¿Conoces animales también? ¿Conoces la naturaleza? Mucho. Soy un gran enamorado de la naturaleza. Muy bien, bueno, pues llegará un momento también, porque como por aquí, por este plató de televisión pasan muchos personajes, pues también habrá que ver en qué trabajaban antes aquellos que decidieron dejar de hacer lo que estaban haciendo para conocer a Jesús. Bueno, mi caso es que yo volaba muy alto, porque era piloto de helicópteros, volaba muchos pies de altura, pero conociendo a Jesús, pues ahora vuelo más alto. Y eso es una experiencia que puede también tenerlo cualquiera. Es muy importante conocer la palabra de Dios porque nos ilustra de una manera fantástica a dónde podemos llegar a través de ese fruto del Espíritu. Y nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 9, llega también a recordar Pablo a los habitantes de la ciudad de Éfeso lo siguiente, capítulo 5, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que es lo agradable al Señor. Qué tres aspectos tan bonitos, ¿no? Fenomenales. Finalmente es el amor en acción, es la bondad. La bondad es todos los actos que el Espíritu impulsa en mi corazón de ayuda a los demás que yo pueda realizar en mi vida. Pero tiene que venir del Espíritu, tiene que venir realmente de un amor profundo y desinteresado por los demás, si no, no será bondad auténtica, ¿de acuerdo? Claro. Así es que la bondad auténtica es aquella que está impulsada desde el amor profundo al prójimo. Y esto a veces no lo tenemos nosotros. Realmente casi ningún ser humano lo tiene y es todo impulsado por el Espíritu Santo. Es interesante también ver cómo el Señor en sus bienaventuranzas también dice una bienaventuranza muy interesante que se encuentra en Mateo 5:5, para dar también una visión de
los aspectos, de los atributos que tiene el Espíritu Santo para todos aquellos que queremos aceptarlo, ese fruto del Espíritu que nos dice: bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos apacibles, aquellos que están tranquilos, aquellos que tienen esa paciencia, aquellos que dejan todo en manos del Señor, estos tienen seguro la vida eterna, como una de las bienaventuranzas que el Señor dijo. Y además recibirán la tierra por heredad. Fíjate que la tierra a lo largo de los siglos ha intentado ser conquistada por la violencia, por las guerras, por la fuerza, por aquel que machaca al otro. Sin embargo, Dios dice: bueno, esto es una tontería, porque finalmente quienes van a recibir la tierra en herencia son los mansos. Es decir, aquellos que nunca levantarán un arma para matar a aquel que tiene la tierra que yo quiero, ese recibirá la tierra finalmente. La verdad es que mansedumbre pues no significa debilidad, no es cobardía ni falta de liderazgo, sino es aquello que el Espíritu de Dios, el espíritu que el hombre tiene, pues es violento, porque bueno, nacemos de esta manera, pero teniendo ese fruto del Espíritu, uno llega a saber que va a tener esa tierra por heredad, porque seguimos los consejos de Jesús: ser mansos y humildes como yo lo soy. Mansedumbre, humildad, es aquello que caracteriza al cristiano. Cordero. Y al cordero. El cordero que lo llevas al matadero, le estás cortando el cuello y ni siquiera... yo lo he visto varias veces en las labores que hacíamos a veces en el campo con los pastores, y veía cómo degollaban, y el cordero no decía nada, absolutamente nada. Iba cayendo... desangrándose y no. La diferencia que hay, la diferencia que hay, por ejemplo, con un cerdo. Con un cerdo, cuando viene el día de San Martín, ¿no? El día de San Martín y matan al cerdo, que pero chillan. Eso tiene que ver con algo interior. Es decir, lo que Dios te está diciendo es: o yo te pongo esa mansedumbre en ti, o no la vas a tener, porque tú si no te defenderás. Jesús, cuando es llevado a la muerte, no abrió su boca, no se defendió, no gritó, no era manso. Moisés, cuando le están diciendo de todo a aquel pueblo, y Moisés dice que no se hallaba un hombre tan manso en la tierra como Moisés. Mi querido amigo Sergio, pues de nuevo hemos estado estudiando otra parte más del Espíritu. Si quisieras decir algunas palabras para concluir, despedimos ya este programa. Bueno, lo único que deberíamos todos buscar es Espíritu Santo para desarrollar ese carácter, que es lo único que llevaremos al cielo, y que finalmente debe manifestarse por ese gran pegamento que une todos los demás dones carismáticos, como son el amor, ¿verdad? El amor es ese pegamento fantástico que va a mostrar claramente si yo tengo a Dios en mi corazón o no tengo a Dios en mi corazón. Qué bueno es poder estudiar, poder avanzar, profundizar en todo aquello que la Biblia nos dice. El fruto del Espíritu no es una característica natural del ser humano. El fruto del Espíritu debemos de dejar que el Espíritu nos lo otorgue, porque lo que sí que queremos es tener el carácter de Cristo, y es a través del Espíritu Santo quien tú dócilmente, quien tú diariamente, cuando vas al Señor le dices: Señor, úngeme con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu, porque quiero llegar a tener ese carácter que Jesús tuvo. Pero nosotros no podemos poner nada de nuestra parte, sino dejar hacer que el Espíritu pueda llenar todo nuestro ser.